Que Dios los bendiga una vez más. Estamos llegando casi al final del año y claro, no solo al final del año, pero como he dicho antes, también estamos llegando al final de la historia de la humanidad. Y claro, en los últimos días del año siempre recordamos algunos villancicos, algunos cantos navideños, ¿no? De todo tipo. Y claro, la época se presta para repetir muchas cosas que se dicen y se hacen todos los años, más basados en la tradición que otra cosa. Pero hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión acerca de un canto que no tiene su base en la tradición, sino es un canto 100% que encontramos en la Biblia. Como siempre, necesitamos la sabiduría que viene del cielo para la reflexión acerca de la palabra del Señor. Vamos a pedírsela al Señor. Padre bendito, por favor, concédenos la sabiduría, la gracia que solo tú puedes dar. Y así como inspiraste la Santa Biblia, danos a nosotros la gracia para poder entenderla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando las profecías de Daniel 9 anticipaban que el tiempo del nacimiento del Mesías había llegado, desafortunadamente el pueblo escogido lo pasó por alto. Aquellos que deberían haberse gozado en el nacimiento de aquel bebé, que sería el Mesías tan esperado, entonces simple y sencillamente lo ignoraron. Pero no pasó ignorado 100%. Hubo unos pocos que sí fueron avisados de que el Salvador había venido a este mundo. Y entonces, ¿quiénes fueron, por ejemplo? ¿No? Es curioso, porque aquellos que debían haber sido los líderes de esa recepción maravillosa que se debió haberle dado, simple y sencillamente fueron pasados por alto. El clero, el sacerdocio, ¿verdad? Los religiosos, las figuras importantes, fueron pasados por alto. Y no fue algo arbitrario, no. Simple y sencillamente, ellos no estaban con una actitud como la que se requería, una actitud de humildad, una actitud de mansedumbre, para poder discernir las señales de los tiempos y entender las cosas espirituales. Pero bien, algunos entendieron. Y entre esos muy pocos que entendieron que el Mesías había nacido, se encontraban unos pastores que estaban cuidando de sus rebaños. Y precisamente porque su actitud abierta, su actitud de humildad, su actitud de anhelo acerca de la venida del Mesías era algo que llenaba su corazón, su mente, sus oraciones. Entonces, ellos recibieron una visita que en principio les asustó. Nos cuenta el Evangelio de Lucas que de pronto, estoy en Lucas en el capítulo 2, que de pronto una gran luz y entonces aparece delante de ellos un ángel del cielo, ¿no? Y que ellos se asustaron
Y cuando se asustan, les dicen, no, no teman, ¿verdad? No teman porque les traigo nuevas de gran gozo. He aquí que ha nacido el Salvador. Y la señal será, o en otras palabras, en esto lo van a conocer, en que lo van a encontrar envuelto en pañales en un pesebre. Inmediatamente que el ángel entrega este mensaje, que es de lo más maravilloso que puede haber, entonces se escucha un coro de ángeles cantar. Y claro, este canto lo he visto tantas veces escrito en los diciembres de los años que me ha tocado vivir en un montón de lugares, ¿no? Y el canto es un canto breve, pero es un canto con un significado profundo, el que cantaron los ángeles. ¿Cuál era? Es el que encontramos ahí en Lucas, precisamente en el capítulo 2 y en el verso 14, que dice: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y claro, es un mensaje corto, pero es un mensaje sublime, es un mensaje profundo. Y en esta oportunidad precisamente vamos a reflexionar un poquito acerca de ese significado, que no vamos a agotarlo, pero vamos a mirar un poquito del significado que tiene. Y entonces el mensaje comienza primero, ¿no? Y dice, gloria a Dios. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿no? ¿Y cómo es que se le da gloria a Dios? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y claro, la Biblia tiene todas las respuestas que tienen que ver con la experiencia espiritual. Y en 1 Corintios, el capítulo 10 y el verso 31, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, claro, ¿cómo le damos la gloria a Dios? Se la damos cuando comemos, cuando bebemos y cuando hacemos cualquier otra cosa en armonía con su santa voluntad, tal como Él la ha revelado en la Sagrada Escritura. Es así, ¿verdad? Dios es glorificado cuando usted, cuando yo, cuando cualquier ser humano toma la decisión de que su vida armonice 100% con su palabra y se mantenga así. Y cuando nosotros miramos un poquito esto de la gloria, en toda la Biblia encontramos una cantidad de pasajes que nos dicen cosas como esta. Por ejemplo, ¿no? En Romanos, el capítulo 11 y el verso 27 dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo. Amén. Al único y sabio Dios. ¿Y cómo es que Dios recibe gloria? Cuando nosotros somos obedientes. ¿Cómo? Recibe la gloria por lo siguiente. Obedecer lo que significa es que nosotros reconocemos su autoridad. Que nosotros reconocemos y aceptamos su señorío. Que nosotros reconocemos y aceptamos que Él es el Rey del universo. Y entonces, claro,
¿verdad? Esto exalta a Dios. Y esto le da a Dios el lugar que le corresponde, distinto de nosotros. Él es el Señor y nosotros los siervos. Él es el Padre y nosotros los hijos. Él es el Creador y nosotros las criaturas. Y entonces, claro, al único y sabio Dios, a Él sea la gloria. Y esto, precisamente, este principio, lo encontramos regado por toda la Biblia. El único que merece gloria es Dios. Y, sin embargo, encontramos nosotros que a partir de la entrada del pecado, la naturaleza humana caída pugna, se esfuerza, ¿por qué? Por atraer la gloria hacia sí mismo. El orgulloso busca ser reconocido, busca ser aplaudido, busca ser admirado, busca, atraer precisamente las miradas de todos, ¿no? Para sentirse superior. Busca ser reconocido, el orgulloso, ¿verdad? Entonces, claro, el orgulloso reniega del señorío de Dios, desconoce la autoridad de Dios y él mismo se siente como un Dios. Ese es precisamente el sentir del enemigo de las almas. Así lo dice el profeta, ¿no? Y entonces, claro, trata de arrebatar al único que merece la gloria, trata de arrebatársela para atribuírsela él mismo. Así es de que, siendo de que el orgulloso busca gloria para sí mismo, no puede dar la gloria a Dios. Y luego dice, gloria a Dios. Y luego dice, en las alturas. En las alturas. Pero y esto lo podríamos pasar por alto y pensar, pero ¿y esto qué importancia tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué dice eso? Lo dice por varias razones. Primero, sucede de que en esta época en la que vivimos, y a través del tiempo esto ha sido así, hoy es quizá más popular que en otro tiempo, muchos pretenden que la divinidad es algo inherente al ser humano y que Dios lo tienen adentro de manera inherente, ¿no? Y en vez de buscar a Dios, el Creador, que no está dentro de nosotros, sino que está afuera, lo buscan mediante la meditación de tipo oriental, como por ejemplo los que practican yoga, los budistas, los hinduistas y todos aquellos de la nueva era que se ocupan en la meditación y que pretenden encontrar su divinidad, el Dios suyo dentro de sí mismos. La palabra de Dios es bien clara. Dios está ¿dónde? En las alturas. Y esto me recuerda o debe recordarnos que cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, y este es capítulo 6 del Evangelio de Mateo, en el verso 9, Jesús les dijo, ustedes van a orar así, ustedes no deben orar igual que los paganos, que se la pasan repitiendo las mismas palabras, como si son mantras, se la pasan repitiendo lo mismo, rezando las mismas cosas. No, ustedes no deben orar así. Pero él le enseñó y dijo, ustedes pues oraréis así. Y dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea,
totalmente concordante con lo que dijeron los ángeles cuando Jesús nació. Gloria a Dios, ¿dónde? En las alturas. Pero esto de las alturas no termina ahí. La Biblia, en diversos lugares, pero especialmente en Apocalipsis, nos cuenta que hubo una batalla en el cielo. Y precisamente en esta batalla, la batalla en el cielo no fue una batalla, de fuerza física, ni nada parecido a eso. Fue una batalla de argumentos, de ideas, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Apocalipsis 12, Apocalipsis 12 y el verso 7 dice: después una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces dije que la batalla era un asunto de argumentos. Podríamos decir así, era un contraste de ideas. Y claro, sucede que el querubín rebelde que había arrastrado a la tercera parte de los ángeles, dijeron lo siguiente, ¿no? Dijeron: Dios es un tirano. Él ha establecido una ley que es imposible de obedecer para mantenernos esclavizados y sujetos. Es un Dios egoísta. Es un Dios malo. Nosotros tenemos una mejor propuesta de gobierno para el universo. Dennos la oportunidad, ¿verdad? Y entonces, en otras palabras, en esa batalla que inició en el cielo, el honor de Dios, el carácter de Dios, el nombre de Dios fue calumniado. Y entonces las inteligencias de los ángeles y demás seres inteligentes que hay en el universo, en los mundos que no han caído, en ellos, en su mente quedó aquella duda, ¿no? Aquella duda: ¿será que estos tienen razón? ¿Será que es cierto esto? Y precisamente ha quedado, y por 6,000 años, prácticamente, un poco más de 6,000 años, quizás no sabemos con exactitud, pero prácticamente ha existido esto, ¿no? Y aún hoy, hay mucha gente que cuando ocurren, esas guerras horribles como las que nos toca presenciar en nuestra vida, o cuando ocurren esos desastres donde miles de personas mueren, todavía le echan la culpa a Dios. Y dicen que, ¿por qué Dios no existe? Si Dios existiera, no permitiera esto, no hiciera esto. Como si Dios fuera el culpable. Dios no es el culpable. No, Señor. ¿El culpable es quién? El responsable de que exista pecado aquí en este planeta. Ese es el culpable. Porque todas esas, la muerte, el dolor, la angustia, esas crisis, la locura, todo eso es resultado del pecado. Y eso nunca formó parte del plan de Dios ni de la voluntad de Dios para nosotros, la raza humana, ni para ningún ser en el universo. Entonces claro, sin embargo, estos dicen: no, Dios es el culpable, ¿verdad? Y entonces el llamado aquí, y dice en las alturas. ¿Por qué? Porque a menudo esto es ignorado, es pasado por alto. Todas estas mentes están observando lo que ocurre en este escenario. Cuando digo este escenario me refiero a este planeta. Entonces las cosas que pasan aquí van a ¿qué? Van a desmentir al enemigo o van a confirmar sus afirmaciones. Es decir, esto es parte del gran conflicto. Esto es parte de por qué vemos precisamente todo este enfrentamiento narrado en la Biblia. Dios fue calumniado. Su nombre y su carácter fueron cuestionados.
Se dijo que Dios era injusto. Y por supuesto, el contraargumento de eso es la venida de Dios, que decide humillarse a sí mismo, tomando nuestra humanidad y haciéndose siervo y yendo, aceptando la muerte, y no una muerte honrosa, sino la muerte más deshonrosa que podía haber durante esa época, que era la muerte de cruz. Entonces, claro, Dios está mostrando, no con palabras, sino con hechos, que las afirmaciones del querubín rebelde y sus seguidores son falsas. Son falsas. Que Dios es amor, que Dios es maravilloso, que Dios estuvo dispuesto ¿a qué? A ocupar el lugar de muerte que nos corresponde a nosotros los pecadores, para que nosotros tengamos oportunidad de que nuestras vidas se prolonguen por la eternidad. Entonces, claro, en el concilio celestial todavía se está ventilando el tema. Afortunadamente, muy pronto va a terminarse, porque está quedando claro cuál es el fruto de esa semilla envenenada que es la rebelión, que es el pecado. Y entonces, claro, la victoria de Dios sobre el pecado va a resonar primero en las alturas. Y claro, nosotros aquí en la tierra jugamos un papel importante para desmentir esas afirmaciones satánicas y decir, Dios no tiene la culpa. Cada uno que va a perderse, se va a perder porque ellos así lo quisieron. Pero Dios ofrendó su misma vida para que ellos no se perdieran. Dios es maravilloso, Dios es amor. Entonces, darle gloria a Dios en las alturas es esto. Es demostrar con nuestra vida que ciertamente Dios es maravilloso. Que ciertamente lo mejor que el ser humano puede hacer es aceptar su voluntad. Es vivir conforme a esa verdad maravillosa que nos ha dejado en la Sagrada Escritura. Es ser obediente, ser humilde, ser manso. Es así como le damos gloria a Dios. Es así como desmentimos las calumnias que se levantan sobre el prestigio divino y decir, Dios es santo, Dios es justo, Dios es maravilloso. Gloria sea a su nombre. Pero claro, el canto de los ángeles no terminaba ahí. El canto de los ángeles, después que dice gloria a Dios en las alturas, dice, y en la tierra. Sucede de que hay una creencia en la cual los que la profesan aseguran que sí, que Dios existe, que Dios creó todo, pero que después de lo creó, lo dejó la creación abandonada y que a Dios no le importa lo que pasa aquí. Y que esta es la razón por la que existe todas estas desgracias y desastres y crimen y degradación y degeneración que vemos. Entonces le llaman a esto, se le llamó el deísmo. El deísmo. Sin embargo, el canto de los ángeles desmiente el deísmo. Porque nos dice, después de que ha dicho, miren, gloria a Dios en las alturas, en los cielos, pues, allá en la capital del universo,
Dice, y en la tierra. O sea, Dios no es indiferente a lo que pasa aquí en la tierra. No, Señor. Él está pendiente. Y claro, en los evangelios de nosotros encontramos que no cae un pajarito sin que Dios lo note. Y que Dios está tan pendiente de lo que ocurre aquí en la tierra que conoce hasta el último, la cantidad de cabellos que nosotros tenemos en la cabeza. Él sabe absolutamente todo. Y es maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el Padre Nuestro sigue la secuencia de este canto. Primero dijo, Padre Nuestro que estás en el cielo. Dios está en el cielo. Dios está en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Las alturas, el cielo. Y entonces, y luego dice, y en la tierra. Y en el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, ¿dónde? En la tierra, así como también en el cielo. Es decir, no hay una separación entre el cielo y la tierra. De hecho, cuando Jacob huía de su hermano, porque su hermano lo amenazó con la muerte, y cuando estaba huyendo, camino a buscar a su tío, entonces, en medio de esa larga jornada, Jacob descansó en un lugar que posteriormente él le llamó Betel. ¿Y qué fue lo que vio? Ahí se le mostró a Jacob que hay una escalera que conecta la tierra con el cielo. Y que los ángeles del Señor suben y bajan, cumpliendo su misión. Mi querido amigo, mi querido hermano, nunca olvide esto. Dios no es indiferente a lo que pasa aquí en la tierra. Dios no es indiferente a lo que le acontece a usted. No, Señor. Dios está pendiente. A veces Dios está esperando que le demos una oportunidad en nuestra vida. A veces Dios está esperando que aprendamos algunas lecciones que por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia, a lo mejor nos hemos negado a aprender. Entonces, y en la tierra, a Dios le importa lo que pasa aquí. Y por eso es que envió a su Hijo. Por eso, porque le importa. Por eso envió a Jesucristo. Para que viniera y se identificara con nosotros. E hiciera lo que para nosotros era imposible de hacer. Y es que operara la salvación. Y entonces dice, y en la tierra, paz. Paz. El Señor Jesús dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Yo les doy la paz. Yo no la doy como el mundo la da, dijo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el mundo la paz es concebida únicamente como la ausencia de conflicto. La paz de la que Dios habla no es eso. Eso es una pequeña parte, pero incluye mucho más. Y de hecho en la Biblia encontramos nosotros dos palabras. En hebreo es la palabra shalom y en griego es la palabra eirene. La primera es en el Antiguo Testamento y la otra es el Nuevo Testamento. Paz. El concepto de paz, shalom, es sumamente rico porque aparte de lo que es la ausencia de conflicto, implica ¿qué? Implica prosperidad, implica bienestar, implica ¿qué? Implica un entorno donde todo es maravilloso. Y cuando estudiaba precisamente esto,
mi mente voló rápido. ¿A dónde? Al estado que reinaba en el Edén, cuando Dios recién creó y puso a la raza humana en el Edén, en donde todo era bueno en gran manera, en donde Dios podía venir y hablar cara a cara con sus criaturas inteligentes. Ese es el estado de Shalom. Ese es el estado de paz. Eso es el propósito de Dios para la raza humana y para este planeta. Que volvamos, que tengamos la experiencia de ¿qué? De vivir en ese ambiente, como dirían los ecologistas, ¿no? En ese ecosistema con cero degradación, con todas las especies que Dios creó y que ahora muchas se han extinguido. En donde ahí, no, como no había pecado, todo era maravilloso, no había dolor, no había enfermedad. La muerte no tenía cabida. Eso es Shalom. Eso es la paz que Dios quiere darnos. Esa es la paz que Jesús compró para nosotros con su propia sangre. ¡Qué Dios maravilloso! Y que muchos se resisten a aceptar. ¡Qué ingratitud! Y entonces dice, y en la tierra paz. Mientras el pecado no entró, no hubo conflictos entre Adán y Eva. No hubo complejo de culpa, no hubo depresión, no hubo nada de eso. Eso es paz. Eso es la paz que Dios nos desea. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo no la doy como el mundo la da. Y entonces, claro, cuando vemos nosotros esas imágenes desgarradoras, ¿no? De los lugares que son escenarios de guerra en la actualidad con estas armas tan potentes y tan destructivas y tan crueles, en realidad uno se queda conmovido, ¿no? al ver toda esa carnicería que no distingue entre buenos y malos, no distingue entre bebés y gente adulta, etcétera, ¿no? Es horrible, es espantoso. Esa no es la voluntad de Dios, ese es el resultado del pecado, ese es el resultado del odio, ese es el resultado de la codicia, ese es el resultado de ¿qué? De la ambición de poder. Entonces, claro, eso no es la voluntad de Dios, esa es la voluntad del enemigo, que según Juan 8:44 dice que no vino sino ¿para qué? Para robar, para matar y para destruir. Eso es lo que vemos en la guerra. Entonces, claro, pero eso no es lo que Dios quiere. Y entonces los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas. Y cuando se le da gloria a Dios en las alturas, el individuo, el ser humano, está ¿qué? Se está restaurando para poder habitar en ese ambiente maravilloso de Shalom, de Eirene, de paz que existió antes de que el pecado entrara en este planeta y contaminara a la raza humana. Y entonces luego el canto de los ángeles siguió y dijo, y en la tierra paz, y entonces agregó, buena voluntad para con los hombres, buena voluntad. Entonces, ¿qué es la voluntad? La voluntad está asociada con la capacidad ¿para qué? Para decidir, con la capacidad para escoger. Es algo asociado con el libre albedrío. Entonces, claro, la voluntad es algo contrario a la obligación. A veces, especialmente cuando somos niños,
Nos ocurre que hay cosas que las hacemos involuntariamente. ¿Por qué? Porque nuestros papás, que son más sabios que nosotros cuando somos niños, entonces nos obligan, porque ellos saben mejor lo que es correcto para sus hijos. Pero ese no es el caso. Dios no espera que nosotros tengamos una vida espiritual o una religión en donde estamos sometidos a eso que es, alguien podría decir que es una tiranía, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Dios es tan maravilloso que Él espera que nosotros decidamos darle gloria y tratar bien a nuestro prójimo, porque es nuestra decisión libre. Por eso dice buena voluntad. Nosotros debemos decidir qué. Debemos decidir ser buenos. Debemos decidir ser benignos. Ser generosos. Debemos decidir ser santos. Buena voluntad para con los hombres. Y entonces la religión, el cristianismo, mejor dicho, el cristianismo tiene precisamente dos dimensiones, ¿no? Una dimensión que es la dimensión vertical, que es nuestra relación con el Creador. Y ahí precisamente eso es gloria a Dios en las alturas. Pero también tiene la otra dimensión, la dimensión horizontal, que es buena voluntad para con los hombres. Y claro, es muy lindo. ¿Por qué? Porque precisamente el símbolo de la cruz representa ambas direcciones, ¿no? Y claro, cierta vez llegó un escriba y le pregunta a Jesús, y la pregunta que le hizo fue: ¿cuál es el principal mandamiento? Esto lo encontramos en Mateo en el capítulo 22. Y entonces, ¿cuál es el principal mandamiento? Y entonces Jesús contestó: el primero y más grande mandamiento es: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Pero Jesús no se quedó ahí, sino que inmediatamente siguió y dijo: y el segundo es semejante. O sea, no es que el segundo era menor, no, Señor. Y el segundo, dijo, es semejante a este. Es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, claro, la buena voluntad para con los hombres precisamente es lo único que nos va a permitir que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y de nuevo notamos nosotros acá que la línea de pensamiento de este canto angelical sigue en la línea de pensamiento del Padre Nuestro. El Padre Nuestro precisamente habló primero de santificar el nombre de Dios, el nombre del Padre que está en los cielos. Eso es gloria a Dios en las alturas. Y luego dijo: en la tierra, y el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Y el Padre Nuestro termina ¿con qué? Termina diciendo: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, debemos de tener la buena voluntad. ¿La buena voluntad para qué? Para ser tolerantes, para perdonar a los que nos ofenden, a los que nos odian, a los que nos hacen daño. Es que esa es la enseñanza que Dios nos ha dado. Porque Dios así lo hace. Y el propósito de Dios es que como sus hijos, nosotros reflejemos su gloria, su carácter. Que le mostremos al mundo
que Dios es bueno, que Dios es maravilloso. Y entonces dijo, perdona el Padre, en el Padre nuestro, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, así como nosotros tenemos la buena voluntad con los que nos hacen daño, entonces así también, Señor, ten buena voluntad con nosotros. Dios la tiene, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que notemos es eso, ¿no? Es que encontramos una línea de pensamiento en el canto de los ángeles. Encontramos una línea de pensamiento que también está en el Padre Nuestro. Así es Dios. Dios es maravilloso, es coherente, ¿no? Es coherente. Pero la cosa no termina ahí, ¿verdad? La cosa no termina ahí. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros miramos un poquito la divina ley del Señor expresada en los 10 mandamientos que Dios escribió en piedra, la ley moral que es eterna, que permanece para siempre, cuando la miramos, encontramos nosotros también esa misma línea de pensamiento. Los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Dios en vano. Allá en el Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre. Y en el canto de los ángeles dice, gloria a Dios. Es la misma cosa. Y el 4 mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo es para Jehová tu Dios. Entonces tenemos nosotros que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con darle gloria a Dios en las alturas. Eso es ¿qué? Eso es la línea vertical, la relación con Dios. Y luego los otros 6 mandamientos, que dice, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, no cometerás adulterio. Entonces, los otros 6 mandamientos tienen que ver con ¿qué? Con tener buena voluntad para con el prójimo. Con eso tiene que ver con nuestra relación de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y entonces por eso decía, ¿no?, que precisamente el canto de los ángeles es maravilloso, porque puso, ahora ya los jóvenes ya no, yo creo que ya no entienden lo que es un telegrama, ahora habría que decirles en Twitter o en X, ¿ah? Puso en una frase tan cortita esa profundidad de significado que encontramos un poquito más desarrollada en el Padre Nuestro, y que la encontramos precisamente en los 10 mandamientos. El canto de los ángeles es, de alguna manera, la síntesis, como podríamos decir ahora, ¿no?, el ADN. ¿De qué? De la ley de Dios, de su ley eterna, del Padre Nuestro, del cristianismo. Un cristianismo que se preocupa solamente por la vida espiritual sin consideración al prójimo es hipócrita. Es hipócrita, no tiene sentido. Y un cristianismo que se convierte en un movimiento social que se olvida de Dios y que se ocupa simplemente de transformar las estructuras políticas y querer alcanzar el gobierno utilizando la religión como fachada, como excusa, también es hipócrita. Eso no, ninguno de los dos es cristianismo. El cristianismo verdadero es el que armoniza con ese canto de los ángeles, el que armoniza con el Padre Nuestro, el que armoniza con la santa ley de Dios, que le da a Dios
el lugar que le corresponde y que entiende que precisamente el prójimo, vemos en el prójimo que nuestro hermano, lo vemos como hermanos de la misma raza, sin importar el color de la piel, sin importar el país donde nació, sin importar el idioma que habla. Por eso, claro, eso es parte de ¿qué? De la paz. ¿Eh? ¿Capaz de qué? Capaz de perdonar, capaz de amar, capaz de hacer bien, capaz de ser solidarios. Eso es el cristianismo. Y en Primera de Juan, el capítulo 4, y en el verso 20, nosotros encontramos precisamente un reproche, ¿no? Dice el apóstol: ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? Y no amas a tu hermano a quien ves. ¿Cómo puedes, si no amas a tu hermano al que ves, cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Dice. Es interesante, porque tenemos de nuevo los dos componentes fundamentales de lo que es el cristianismo: el amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que encontramos en el canto de los ángeles. Ese canto que muchas veces la gente pone en sus hogares durante el mes de diciembre, lo pone como adorno, y que en la mayoría de los casos, yo me atrevería a decir, no logra entender lo que significa. Pero qué bueno, ¿verdad? Que Dios nos ha dado la oportunidad para tener siquiera un poquito, ¿verdad?, de esa profundidad de significado. Así que la invitación en esta hora es esta: es que le demos gloria a Dios en las alturas, que nuestro testimonio muestre como lo fue el testimonio de Job. Sucede que Job llega al concilio celestial en las alturas, y entonces Dios le pregunta: ¿pero qué estás haciendo aquí? Y entonces, con la arrogancia que le caracteriza el querubín rebelde, convertido en opositor, en adversario, eso es lo que significa Satanás. Entonces ahora le dice: pues si yo vengo de mi planeta, la Tierra es mi planeta, yo soy el dueño, yo soy el príncipe allá, ahí todos son míos. Y el Señor le dice: no es así. Ahí hay uno que es mío, ese no te pertenece. Se llama Job, varón perfecto y recto. Claro, Job le daba gloria a Dios con su vida. Y Job era la piedra de tropiezo en el zapato del adversario. ¿Ah? Job no le permitía al enemigo presentarse como rey supremo de este planeta. ¿Por qué? Porque aquí había uno que le daba gloria a Dios. Y precisamente en el fin de la historia, también Dios ha anticipado que habrá un grupo que no aceptará el señorío del rebelde, que se mantendrá sujeto ¿a qué? A la autoridad divina, que buscará darle gloria a Dios en los concilios celestiales. ¿Mediante qué? Mediante su testimonio de santidad. Eso es lo que dice 1 Corintios 10:31, ¿no? Claro. Cuando hacemos eso, lo que decimos es: nuestro rey es el creador, ningún otro. Y eso enfurece a Satanás. Por eso es que en Apocalipsis, el capítulo 12 y en el verso 17 dice: y el dragón se llenó de ira en contra del resto de ese grupo que no es el más numeroso. ¿Bien? Contra el resto de la descendencia de esa mujer que representa a la iglesia. Dice:
Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, así es que le dan gloria a Dios. Y si tienen la fe de Jesús, que vivió su vida como sanando, predicando, multiplicando los panes para que comieran los hambrientos. ¿Ah? Esa es la fe de Jesús. Dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, pero no apartarse de la voluntad de Dios. Estos son los que no le permiten decir al enemigo, la tierra es mi planeta. Qué lindo. Y claro, la invitación es para que usted, entendiendo esto, entonces ahora ponga en su corazón. Mucha gente hace, buenos propósitos para el año siguiente, ¿no? El problema es que muchos de todos esos propósitos se quedan como tales, como propósitos. Y a los pocos días ya prácticamente desaparecieron. No. La invitación es que haga usted el propósito de ¿qué? De hacer suyo el canto de los ángeles. De tomar en serio la decisión, poner su voluntad de parte de la voluntad de Dios, de darle gloria a Dios, de suplicar al Espíritu Santo que venga y haga el milagro que está dispuesto a hacer en todos los que se lo pidan, transformar su vida, su mente, su corazón. Y claro, ¿verdad? Y que sea parte de su propósito también que nunca en su corazón brote un sentimiento de amargura, de odio, de venganza, de mentira, de codicia, sino que su corazoncito sea un corazón noble, un corazón solidario con el prójimo, un corazón dispuesto a perdonar. Y el Señor recibirá gloria. Y usted, bendición. Porque eso será evidencia de que la gracia de Cristo ha sido efectiva en su vida. Y eso le permitirá un día que, por las señales que sabemos, no tardará, en el cual podremos disfrutar de la paz, de Shalom, que solo Dios puede dar. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre que estás en el cielo, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gloria sea tu nombre, Señor, porque eres tan maravilloso. Bendice a cada uno, por favor, y transforma nuestras vidas a la imagen y semejanza de Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén.